Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva charla conferencia de la Orden Rosacruz On, fundada por el venerable maestro Onjo Wanson. Vamos a continuar, al igual que lo hicimos el sábado anterior, con esa enigmática tierra de los faraones, con Egipto, y en este caso vamos a hablar de Tutankamón, arquetipo del hombre solar. Como comentaba, pues esa enigmática y milenaria tierra de los faraones guarda indescriptibles secretos ocultos, pues como todos hemos tenido la oportunidad de visualizar, de ver, pues en muchísimos documentales, en mucha literatura, ensayos, pues que hay cientos y cientos sobre este tema. Entre otras cosas porque, pues prácticamente pensamos que se ha desenterrado todo lo que hay en lo que es Egipto, pero yo creo que queda un gran porcentaje por avanzar y por desenterrar para seguir disfrutando de esas enigmáticas tumbas, milenarios subterráneos, etcétera. Al respecto, ¿cuántos egiptólogos han descubierto pues lo que estamos comentando? Templos, tumbas y enigmáticas momias. Bueno, pues en el Museo del Cairo existen auténticas maravillas, cientos de objetos, sarcófagos, momias, y demás que testimonian el auténtico portento técnico, artístico y cultural de la civilización egipcia. Todavía por mucho que repetidas veces podamos visualizar y contemplar esas clásicas imágenes de las pirámides, templos, obeliscos, pues con toda seguridad no se ha tomado conciencia de las dimensiones alturas a las que pudo llegar pues esa enigmática civilización que surge a orillas del Nilo de la noche a la mañana. Prácticamente los historiadores de corte académico, al igual que los egiptólogos y arqueólogos, mantienen una misma línea de pensamiento académico sobre las cuestiones que rodean a la civilización egipcia. Concretamente, bueno, parecen plantearse cuestiones alternativas, sobre todo por poner un ejemplo, en las cuestiones de orden técnico, pues supone un problema y para evitar ese grave problema que puede surgir al fundamentar o poder explicar cómo han podido construirse pirámides, obeliscos y demás construcciones, simplemente se acude a las peregrinas explicaciones que se dan en las universidades o que se exponen en cientos de documentales sobre el tema y poco más. En anteriores charlas hemos hablado del desafío que supone enfrentarse a una construcción colosal como la Gran Pirámide de Keops, de la que hablamos, y hoy vamos a desentrañar los misterios egipcios y para ello haremos referencia al faraón Tutankamón, el cual se constituye en un arquetipo de hombre solar, tal como reza el título de esta charla conferencia. La única tumba faraónica que los arqueólogos pudieron encontrar, pues prácticamente intacta, sin que los ladrones la hubieran saqueado previamente, fue precisamente la de Tutankamón, descubierta en 1922 en el Valle de los Reyes. Este hallazgo pues emocionó y apasionó a todo el mundo, más que ningún otro descubrimiento arqueológico desde que Schliemann encontró Troya. Hoy sus tesoros, estatuas de oro, joyas, marfiles, esmaltes, aparte de su valor artístico y esotérico, tienen un valor material incalculable. Son la majestuosidad del Museo del Cairo, por supuesto. Howard Carter fue el arqueólogo que dirigió las excavaciones subvencionadas siempre por un mecenas. En este caso, como no podía ser de otra manera, pues un mecenas inglés, Lord Carnarvon. Después de casi 6 años de esfuerzos infructuosos, los excavadores descubrieron la entrada de la tumba y despegaron la escalera. Y allí estaba la puerta de piedra con sus sellos intactos. Carter mandó un telegrama a Londres y tuvo paciencia de guardar la llegada de sus acompañantes de trabajo. El 23 de noviembre de 1922 la puerta fue derribada, pero al otro lado se encontró una galería invadida de escombros. Después de varios días de trabajo, los exploradores alcanzaron una segunda puerta. Lograron practicar un agujero por el que pudo introducir una vela encendida. Al principio no se veía nada, pero cuando sus ojos acostumbrados a la penumbra, según escribió él mismo, empezaron a surgir detalles de la habitación, animales extraños, estatuas y oro. El brillo del oro por todas partes. Había encontrado la antecámara del sepulcro de Tutankamón. A los meses siguientes terminaron la exploración, que cada vez les fue proporcionando sorpresas más extraordinarias. El anexo de la antecámara, la cámara funeraria y la cámara del tesoro. Bueno, aquí vemos en esta imagen uno de los guardianes que custodiaban lo que es esa enigmática tumba. Con respecto a, bueno, aquí vemos las imágenes, además creo que las han coloreado pues digitalmente y la verdad que son extraordinarias porque la verdad que la visualización es perfecta, se ven pues muchísimos detalles que si nos fijáramos pues darían para muchas conferencias y aquí vemos realmente cómo se encontraron esos tesoros. Insisto, que luego veremos un poco la simbología
desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa, que es justamente la enseñanza. Ya digo, magníficas fotos. Howard Carter y Arthur Callender, un trabajador egipcio, más un trabajador egipcio, observan el sarcófago de cuarcita de Tutankamón a través de las puertas abiertas de los cuadros santuarios dorados. Las capillas recubiertas de láminas de oro estaban profusamente decoradas. Ahí los tenemos, esa maravillosa imagen. Ahí sí es como se encontraron concretamente con esos collares, etcétera, a Tutankamón. Luego detallaremos una cuestión muy interesante porque no había un solo sarcófago, había varios y eso, pues vamos a desentrañar qué simbología oculta pues ese aspecto. Vamos a quedarnos con esta imagen porque al final de la charla es importante mencionar qué es lo que hace Anubis justamente ahí. Ya creo que los amigos que llevan tiempo con las charlas ya creo que se estarán imaginando a qué nos podemos referir. Bueno, pues luego, insisto, casi al final lo desentrañaremos y veremos a ver por qué está Anubis prácticamente colocado de esa manera y qué pinta Anubis ahí. Bueno, con respecto a Tutankamón, dividimos el nombre en Tutankamón, Amón. Este joven dignatario del antiguo Egipto adoptó el nombre de Tutankamón por su adoración al dios Amón. Alrededor de este enigmático personaje se ha tejido una innumerable cadena de opiniones, algunas de ellas muy respetables y otras, en cambio, descabelladas, como muchas veces, desgraciadamente, suele ser habitual. Los jeroglíficos encontrados en su tumba nunca fueron interpretados cabalmente por la antropología oficial, como es natural, evidentemente, lo cual tampoco permite al mundo científico compenetrarse fielmente con el mensaje de los mismos que contienen y de los cuales nosotros vamos a hablar. Entre todas las divinidades egipcias que calaron más hondo en la cultura nubia, sin duda la que alcanzó mayor peso y resonancia fue Amón, un dios que en Egipto tuvo su principal centro de culto en Tebas, concretamente en el impresionante santuario de Karnak. Sin embargo, los tradicionales dioses egipcios presentes en Nubia, y sobre todo Amón, se manifestaron con características propias y personales. Por ejemplo, no es lo mismo hablar del Amón de Karnak que de Amón de Kawa, aunque básicamente nos estamos refiriendo al mismo dios. El segundo no es más que una forma del primero y como tal adquiere aspectos propios que no posee el dios tebano. Este mismo mecanismo es en el que se integran todos los dioses nubios en Egipto y recíprocamente todos los dioses egipcios en Nubia. Después de la rebelión de Tebas contra los invasores Ixos y la expulsión de estos, durante el reinado tebano de Amosis I, en el siglo XIV a.C., Amón adquirió importancia como dios nacional, expresada en su fusión con el dios solar Ra. Como Amón-Ra o Amón-Re, por sí solo se le consideraba también rey de los dioses. La cultura egipcia estuvo enraizada profundamente en una sexualidad trascendente que ni remotamente sospechan los arqueólogos o antropólogos. La estela donde se representa al dios Min, hermano gemelo de Amón-Ra, en actitud de mostrar al adepto la fuerza del sexo en los misterios sagrados, en el viejo Egipto de los faraones los misterios tuvieron fama y gran renombre, los de Sais, los de Memphis y los de Tebas. Aquí vemos la imagen del dios Min, con lo que es el falo en erección, pues obviamente queriéndonos exhortar a las investigaciones, por supuesto, de la sexualidad trascendente, que iremos desentrañando pues, a lo largo de esta charla. Vamos a fijarnos en lo que es el grabado de la derecha y en el siguiente, que es este. Bien, el sexo hemos dicho que era mirado entre los antiguos egipcios como punto de apoyo para la liberación. Por supuesto, nos estamos refiriendo a la civilización solar egipcia. En la estela que visualizamos, donde figura el dios Min, observamos unos detalles muy interesantes. El dios Min, señor del fuego cósmico y sexual, está de pie para mostrar su actividad en la creación. Se encuentra parado sobre una base cúbica para señalar al adepto que dentro de la piedra cúbica o la piedra filosofal, es decir, el sexo, se haya encerrado el fuego de la sexualidad trascendente. Al respecto, el venerable maestro Joe Wamson afirma: la piedra fundamental de la iglesia trascendida del Cristo es el pátar, el PTR, Pedro, el sexo. La base de toda boda alquímica se la construye con la piedra filosofal de la alquimia esotérica, y esta piedra es el sexo. Un bastón sube desde la piedra hasta el entrecejo del dios Min, surcando toda su espalda. Dicho bastón representa la vara de los profetas y alegoriza a la columna vertebral por donde asciende en su interior por el Nadi Shishuma Kundalini, la serpiente mágica. El tronco del dios Min está cruzado por dos correas o cintos que constituyen una X. Si nos fijamos a la izquierda, lo estamos viendo. Vemos ahí
Pues justamente la X en el medio de lo que es la figura. Bien, al respecto, es esa cruz de San Andrés o esa cruz, digamos cruz de San Andrés por la disposición que tiene, cruzada, pero en base es una cruz. ¿La cruz qué es? La cruz, según Fulcanelli, es el jeroglífico alquímico del crisol. Efectivamente, es en el crisol, dice Fulcanelli, donde la materia prima, como el propio Cristo, sufre su pasión. Es en el crisol donde muere para resucitar después purificada, espiritualizada, transformada. La cruz es la primera clave, la más considerable y secreta de todas cuantas pueden abrir al hombre el santuario de la naturaleza. Pero esta clave figura siempre en caracteres aparentemente trazados por la misma naturaleza, obedeciendo a las voluntades divinas, en la piedra angular de la obra, que es asimismo la piedra fundamental de la Iglesia y de la verdad cristiana. Y el venerable maestro Johansson acude a nuestra ayuda para intentar comprender la simbología de la cruz. Y el maestro afirma, los dos maderos son propiamente el varón y la varona, unidos en sacra comunión íntima en la rosa. La rosa es el sexo, el varón y la varona, reunidos y participando juntos de la comunión sexual sin la expectación del espasmo. Forman una cruz viviente y de esa sublime comunión nace por la fecundación del fuego en la semilla viviente sobre el enséminis la rosa ígnea y sacrosanta. El espíritu es fuego y este es el principio eterno masculino y el agua es el principio femenino universal y se haya constituido por el enséminis. El fuego o espíritu está representado en la cruz por el madero vertical. El agua, o sea, el enséminis, está representado por el madero horizontal. La rosa simboliza al Cristo plena y totalmente realizado. El fuego es el Padre y el agua es la Madre. Aquí vemos una representación medieval de lo que afirma Fulcanelli. Y habíamos comentado que el faro de Diosmin está en dirección para señalar que el sexo es la vía de redención. El sexo es la vía de redención de la humanidad, la sexualidad trascendente, bien entendida, haciendo referencia a la transmutación de nuestras aguas espermáticas, las cuales suben victoriosas, como luego veremos al final de la conferencia, por los canales de transmutación o nadis y de Pingala hasta el cerebro y hasta el corazón. Todos salimos del Edén por un camino angosto, estrecho y difícil, que no es otro que el mismo sexo. Por ese mismo camino debemos retornar al Edén perdido. Entre el Dios Mien y el adepto hay algunos símbolos. Una estrella de 5 puntas, como vemos justamente a la derecha, bien claramente establecida, cuya disposición obviamente nos recuerda al pentagrama y también al hombre autorrealizado. Y por qué no, también, por qué no decirlo, a los 5 valores de la Rosa Cruz. También aparece un hacha que nos recuerda a la decapitación del ego, decapitación psicológica, la muerte mística. Visualizamos también una serpiente, símbolo de la Divina Madre, del fuego sagrado de Kundalini. También observamos la cruz Ankh, que según Fulcanelli designa la vida universal oculta en las cosas. En la parte superior observamos un escarabajo. Con respecto al escarabajo, vemos pues que el escarabajo era el símbolo de Ra, el dios sol, y como tal podía estimular el corazón del difunto a la vida. El escarabajo era el símbolo de las transformaciones. Los antiguos egipcios le consideraban un símbolo de resurrección y vida eterna, por lo tanto el escarabajo era muy sagrado en el antiguo Egipto, porque se relaciona con el dios Kepri, pronunciando más o menos como Jepri, nombre manejado renglones arriba, quien se creó a sí mismo y volvía a nacer cada mañana de la misma manera que renace el sol en un ciclo ininterrumpido. De hecho, este dios hacía que el sol amaneciera. Su nombre significa el que llega a ser. Nosotros podríamos añadir entre paréntesis el que llega a ser por sí mismo. Fue representado como un escarabajo empujando al disco solar por el cielo, también como hombre con cabeza de escarabajo. Y según otros autores, el escarabajo sagrado simboliza el alma. Detrás del dios Min hay una lechuza o búho y 7 varillas. Sin embargo, la relación del búho con el saber no es una creación de la modernidad, sino una herencia de la mitología griega que atribuye a Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría, un búho como mascota. Para los griegos, el búho, por ser un ave nocturna, simboliza la búsqueda de la luz, del saber. Algún autor lo relaciona también con la muerte, lo que nos exhorta a la reflexión sobre la muerte mística. Y las 7 varillas, obviamente, nos recuerdan a los 7 cuerpos del hombre solar. Volviendo propiamente a Tutankamón, hemos expresado toda esta disertación introductoria haciendo relación justamente a Amón o al dios Min, que se relaciona obviamente con el nombre de Tutankamón. Hemos comentado que el tesoro resguardado en las diferentes cámaras funerarias está expuesto en el Museo del Cairo. Para el que conoce la tumba y las riquezas que fueron extraídas de la tumba de Tutankamón,
se puede dar cuenta más o menos del potencial y el valor incalculable que tenían. El sarcófago de oro de Tutankamón pesa 1.100 kilos y es difícil imaginar la cantidad de toneladas de oro que durante siglos durmiera bajo el acantilado tebano. En muchas tumbas, no solo en Egipto, sino en la antigüedad, nos encontramos un elemento muy preciado que es el oro. El aspecto que más nos interesa a nosotros en estos estudios, nos referimos a la enseñanza Rosacruz, es el aspecto simbólico del oro. Deberíamos de empezar precisamente por la base de todo, que es hacer referencia al oro líquido, es decir, a nuestras aguas espermáticas. El venerable maestro Johansson afirma: toda la fuente energética capaz de regenerar el organismo humano y concederle una eterna e inagotable juventud, así como ese magnífico elixir que cura toda enfermedad y la preciosa joya que transforma los metales viles en oro puro, se halla en uno mismo, dentro de sí mismo, y es simplemente la energía sexual. Es gracias al sabio aprovechamiento de la simiente sexual, de su propia simiente, que desde el lodo de la tierra se levantaron grandes hombres y sublimes maestros de la Rosa Cruz, quienes conquistaron para sí mismos el elixir de la larga vida, fuente inagotable de juventud, y la piedra filosofal, arca fabulosa de riquezas espirituales, capaz de transformar el plomo en oro. La fuerza más poderosa del cosmos no es la energía atómica, sino la energía solar, y la simiente humana se halla constituida por esa magnífica fuente de energía solar. La simiente humana es divina, es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su ensémenis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay del universo que tenga un valor semejante de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos, qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el ensémenis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Solo basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el Enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. El venerable maestro Viracocha, en otra de sus obras, en la obra Rosa Esotérica, refiriéndose al astral líquido del hombre, a la entidad del semen, al enseminis, al semen, dice: levantad bien vuestras copas y cuidad de verter ni siquiera una sola gota de vuestro precioso líquido. En el semen, que es la simiente divina del hombre, se halla la única fuerza capaz de sacarnos del nivel de bestias intelectuales y elevarnos hasta las cumbres ígneas del hombre. Solo evitando la pérdida del licor seminal es como cuidamos el precioso aceite con el cual podemos encender nuestras invalorables lámparas, despertar conciencia, despertar y desarrollar nuestros plexos, chakras, y despertar y desarrollar en nosotros mismos a la divina madre Kundalini, tal como vemos en esta imagen, la divina madre Isis, la divina madre Kundalini, en el contexto egipcio, pues la tenemos delante. Como hemos mencionado en algunas ocasiones, cuando hemos dedicado charlas a las catedrales góticas, a la catedral de Notre Dame, etcétera, en las antiguas catedrales, en el subsuelo, pues encontrábamos precisamente lo que es una Isis egipcia de color negro. Y más adelante, pues en esas conferencias a las cuales me refiero, se explica por qué esas Isis tenían justamente el color negro. Bien, los sarcófagos. Así pues, hoy los trabajos de extracción de los cofres de la cámara sepulcral de Tutankamón, pues se tiene bien claro, porque está documentado, que fueron desmontados y sacados al exterior, como ya se dijo. 4 tabernáculos de madera dorada encajados uno dentro de otro. En su interior, como en un juego de cajas chinas, había 3 sarcófagos en forma de momia superpuestos el uno en el otro. De ellos, el más adentro estaba hecho de oro macizo de la mejor calidad. En total, según la representación esotérica, significa los 4 cuerpos inferiores: físico, vital, astral y mental, seguidos de los 3 sarcófagos o 3 cuerpos superiores: voluntad, conciencia y espíritu. Los 7 cuerpos del hombre. Es obvio que Tutankamón fue un maestro de la logia blanca. Aquí tenemos un poquito más claro esta cuestión. Respecto a la constitución del llamado animal racional, el venerable maestro Johansson afirma: la criatura humana, el animal racional, es solo un conjunto de materia, energía y ego. La materia en el gusano intelectual se halla representada por sus cuerpos físico, vital, astral, mental y causal. Todo el animal racional tiene estos 5 cuerpos, lo que constituyen el manas inferior de la teosofía real. Los cuerpos físico, vital, astral, mental y causal del animal racional no son sino simple y llanamente un cálculo uno del otro. No hay en ellos gran diferencia, pero también estos cuerpos humanos, naturales y lunares son eminentemente materiales y están constituidos por materia, pero materia de muy baja calidad. El animal racional es realmente un trío de materia, energía y ego,
pero este ego encierra dentro de sí al Buddhata. No podríamos decir que el animal intelectual sea algo más que un trío, porque si bien posee el Buddhata o conciencia, este se halla completamente dormido y no puede manifestarse. Si la conciencia se halla dormida, pues no trabaja, no actúa y entonces es como si no hubiera conciencia. El Buddhata es nuestra conciencia, es la chispa divina, es el alma o el embrión del alma. Es el material psíquico con el cual podemos llegar a constituirnos en hombres y en dioses. El Buddhata es nuestra conciencia, es la chispa divina. Es eso que realmente somos. Todo animal racional, cuando no se haya definitivamente perdido, posee muy dentro de sí mismo eso que es el Buddhata. Haciendo referencia a eso que es el alimento del Buddhata, realmente el sustento de la conciencia se halla en el enseminis, en la simiente. Todo aquel que vive el Maituna o arcano solar proporciona átomos de altísimo voltaje para el despertar de la conciencia. Los fornicarios, aquellos que derraman el aceite sagrado, jamás logran encender las lámparas de su conciencia. Bueno, volviendo a lo que inicialmente habíamos comentado respecto al oro, en su relación con los cuerpos solares o de oro, en esta distribución que hemos detallado respecto a los sarcófagos superpuestos en la tumba de Tutankamón, pues es necesario comprender la necesidad de forjar los cuerpos de naturaleza crística. Y al respecto, el venerable maestro Johansson afirma: cabe indicar que los cuerpos que tiene el animal racional son producto de la fornicación, por lo que todo iniciado y con la conciencia despierta debe encender el fuego sagrado, para que en la froga de Vulcano pueda forjar sus cuerpos solares crísticos. Solo en base a las constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y, vestidos de boda, llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la increada luz del absoluto. Los antiguos sabios de Egipto enseñaron por labios del divino Hermes la constitución septenaria del hombre. Pero un pequeño apunte antes de entrar en este aspecto que vamos a detallar en una de las diapositivas posteriores. Continuando con el tema de los cuerpos, vemos esta representación alquímica medieval que es fácilmente identificable. Tenemos un rey principal y 6 reyes que lo rodean. Los 6 reyes que lo rodean, obviamente, son pues todos los cuerpos cristificados y el íntimo justamente es el que figura en medio, señalando la conjunción de la estrella de David, que en ese sentido sería la estrella de Salomón, donde especifica la clave, que es la conjunción justamente del fuego del agua para trabajar con el fuego y forjar esos cuerpos solares. Con lo cual, aquí tendríamos los 7 cuerpos representados. Y hemos visto justamente que está sentado en un trono, ese íntimo. Pues aquí tenemos justamente el trono de Tutankamón, donde él estuvo sentado. Un hombre solar sentado en un trono, donde indica realmente su realeza. Pero su realeza adviene después de haberse constituido en rey de sí mismo y de la naturaleza, por supuesto. Y aquí vemos uno de los laterales del trono de Tutankamón, donde vemos perfectamente también la cruz sagrada Ankh, el pájaro ibis, etc. Bien, me hacía referencia hace un minuto justamente a que los antiguos sabios de Egipto enseñaron por labios del divino Hermes la constitución septenaria del hombre. Y aquí vemos concretamente la denominación en egipcio. El chat, el cuerpo físico; Anch, cuerpo vital doble etérico; el Ka, el cuerpo astral, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería lo que es la constitución del hombre solar. Pasaríamos a visualizar la constitución del animal racional, que sería tal como se denomina ahí. El Ka, cuerpo físico; el Ka sin la H intercalada, cuerpo vital; Kaba, cuerpo astral; Ak, el cuerpo mental; el Ba y el Sa. Bien, la enseñanza del gran Hermes se refiere a la constitución real del hombre y la segunda exposición, la que tenemos en pantalla, de los antiguos egipcios, nos habla claramente de la constitución interna del animal racional. El animal racional, al no poseer los cuerpos cristificados, no ha logrado encarnar eso que se llama el alma humana. Y al no haber encarnado su alma humana, tal como dice el venerable maestro Johansson, menos podrá haber encarnar en sí eso que es el alma divina o Buddhi. Y al no poseer en sí el Buddhi Manas, no podrá jamás encarnar a su íntimo, a su padre que mora en secreto, a su monada divina. Solo los verdaderos hombres se hallan en la posibilidad de encarnar a Atman. Solo los reales hombres son hombres con alma. Hombres auténticos reales son Jesús, Buda, Hermes, Fuji, Krishna, Quetzalcóatl. El animal racional, reiteramos, no tiene alma. En él solo encontramos el material psíquico, el embrión o semilla de alma. El Buddhata, quien se halla prisionero del ego. Sin embargo, la criatura humana cree firmemente que sí que tiene alma, y eso es debido a la nefasta influencia que desde los bancos de la escuela, incluso desde los hogares, ejercen los agentes del abismo.
Quien cree tener alma no ve la necesidad de hacerse en sí mismo de eso que es el alma. Quien cree tener alma es obvio que jamás la encarnará. No es creyendo o no creyendo que uno la tiene alma como se resuelve el problema del alma. Como paso trascendental y básico, recomendamos ser consciente de lo que es el alma. Quien tiene conciencia de que no tiene alma se halla realmente en el camino para encarnarla. El gran enemigo al que nos enfrentamos justamente es al ego, constituido por lo que en Egipto se denominaban los demonios rojos de Set, los yoes. Tutankamón, al igual que otros, tuvo que trabajar sobre sí mismo y enfrentarse a sus propios demonios rojos de Set. Y aquí vemos una representación de Horus, pues eliminando a lo que es ese jabalí animalesco, representando lo que es el ego. Al igual que en el ámbito cristiano, vemos a San Jorge o a San Miguel, pues matando al dragón. En esta representación egipcia sería prácticamente lo mismo, equivalente. Habría una concordancia simbólica con esas representaciones de la iconografía cristiana que todos conocemos, pero trasladada a Egipto. Continúa el venerable maestro Johansson afirmando: el ego es quien utiliza los diferentes cuerpos para manifestarse y satisfacerse. Para su manifestación, el ego precisa de alimentos que le permitan reparar las energías consumidas por todos y cada uno de sus cuerpos. El animal racional es yo múltiple, yo legión. Y es eso que se llama ego. El animal racional es ego. El ego es pluralidad de yoes. Son cientos, miles los yoes que conforman esa legión denominada ego. Cada yo es una infinita y pequeña parte del ego. El animal racional es simple y llanamente un vehículo de expresión del ego. El ego es quien mantiene al animal racional cubierto del lodazal de inconsciencia y degeneración. Y es el ego quien utiliza los vehículos tanto físicos como suprasensibles para manifestarse y satisfacer sus más negros apetitos. A los yoes lo único que les interesa, les importa es satisfacerse, llegar a gozar de aquello con lo que fueron creados. La fornicación, la lascivia, la obscenidad, el erotismo degenerado, las aberraciones sexuales son precisamente su origen, su alimento, y por ese alimento lucha desesperadamente. La fornicación es el alimento básico, fundamental, primordial, insustituible del ego y del yo de la lujuria. El yo de la lujuria alimenta a través de la fornicación a todo eso que es el ego. El alimento primordial del ego es la fornicación. El animal racional, esa extraña criatura que forma parte de eso que se ha dado en llamar humanidad, pese a quien pese, se haya sumido a la más profunda y negra de las inconsciencias. El animal racional llamado hombre es una criatura inconsciente. El hombre actual es inconsciente. La conciencia no es una función animal y no puede ser elaborada mecánicamente como una consecuencia de los estímulos del mundo exterior o de la psiquis de la persona. Pues bien, hemos comprendido la necesidad de luchar contra el ego y aquí vemos, insisto, una representación de la aniquilación del ego. Hemos hecho referencia pues, a la iconografía cristiana, pero también tenemos aquí una bella representación de lo que es un mosaico en el cual pues, vemos el Minotauro representando al ego y como Teseo trata, como héroe solar, trata de acabar con él. Lo mismo tenemos con la decapitación de la famosa Medusa mitológica, que representa la eliminación del ego. Y la iconografía cristiana de algunas catedrales, pues una decapitación donde implica también la decapitación de San Juan el Bautista, recordamos que implicaba la decapitación o eliminación de los yoes del ego, etc. Bien, abierto el sarcófago, apareció la espléndida máscara, como vimos en esta maravillosa diapositiva, también de oro, colocada sobre el rostro de la momia, máscara que con toda seguridad es el retrato de Tutankamón. Recordemos también la máscara de jade que tenía el sarcófago del dios Pacal en Palenque, del cual hablamos en la trilogía dedicada precisamente a lo que es el Imperio del Sol. En opinión de algunos autores, cubrir el rostro de un hierofante era algo que se hacía con el propósito de mostrar a la posteridad que aquel que hacía no debía ser profanado por las miradas de quienes aún tienen el ego animal dentro de sus naturalezas físicas y psíquicas. Indudablemente, quien ostentaba a la hora de morir una máscara de jade o de oro macizo era alguien que había destruido a los demonios rojos de Set, es decir, los defectos a los yoes, en definitiva, pues al ego. Bien, encontramos, si observamos la imagen, eso que es el cetro real y lo que es una especie de lago, perdón, de látigo de la voluntad. Pero el cetro real se visualiza claramente en el sarcófago de Tutankamón, tiene una simbología realmente interesante. El cetro era el símbolo de poder faraónico, el cual residía en la columna vertebral, concretamente por el interior de la columna vertebral, por el Nadi Sushumna, asciende victoriosa la divina madre Kundalini, el fuego sagrado. Los anillos blancos y negros del cetro suman, curiosamente, casualmente, en total 33, los cuales nos recuerdan las 33 vértebras que hay que coronar por el fuego.
Y también nos recuerda al grado 33 de la masonería esotérica. En este caso, emplazamos a los amigos a que puedan visualizar nuestra conferencia sobre el grado 33 y la masonería relacionada con la Rosacruz. Respecto al cetro real, el venerable maestro Viracocha afirma: la palabra cetro viene de scretum, sceptum, bastón. Se encuentra como símbolo de autoridad en las tumbas de los faraones egipcios y siempre ha tenido carácter sagrado y religioso. Entre los bizantinos lo encontramos con adornos de borlas, cruces y rosas. En el Vaticano se guardan algunos ejemplares etruscos que rematan en flor de loto y rosas. Uno tiene la forma exacta de un falus. La palabra cetro, buscando manuscritos más antiguos, viene etimológicamente de la unión de ciupi y terra, o sea, el árbol de Cius. Ter es la denominación antigua de árbol. Curiosamente, hay otro dato interesante. En algunas tumbas de Egipto, como la de Mereruca, la tumba mastaba de Mereruca es un antiguo complejo funerario egipcio que perteneció a Mereruca o Meri, uno de los funcionarios más poderosos de Egipto en su época. Mereruca era el visir del rey Teti, que fue el primer faraón del periodo del Imperio Antiguo de la sexta dinastía de Egipto. La tumba de Mereruca se encuentra justo al norte de la pirámide de Teti. Pues bien, la mastaba de Mereruca, del cual vemos aquí una imagen, es la más grande y elaborada de todas las tumbas no reales de Saqqara, con, curiosamente, 33 cámaras de 33 habitaciones o cámaras. En definitiva, tanto en el cetro real como en las 33 cámaras de las tumbas, encontramos, y no por casualidad, el número 33, curiosamente, correspondiente a las 33 vértebras que deben ser coronadas por el fuego en todos los cuerpos. Al respecto, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: el despertar del divino fuego de la bendita Madre Kundalini es un acontecimiento grandioso, festejado por los iniciados y maestros. Ha nacido del vientre sacrosanto de la bendita Madre del mundo un nuevo hijo del fuego, un iniciado más en los misterios del fuego y de la luz, en los misterios de la vida y de la muerte. El ascenso de Kundalini se produce conforme a los méritos del corazón, o sea, conforme se van ganando las diferentes batallas contra los enemigos del ser. El trabajo es agotador, pero tenemos el consuelo de que nuestra bendita y divina Madre Kundalini nos lleva de la mano por la rocallosa senda del sacrificio. Nuevas batallas, nuevas pruebas, constante lucha contra el ego, contra el mundo, contra la sociedad, contra la naturaleza, nuevos cañones conquistados, la pesada cruz del iniciado hay que llevarla en la vida, práctica, en la realidad. El sendero está lleno de amargura, dolor, servicio, traiciones, enfermedades, incompresiones, calumnias, difamaciones, penalidades, soledad, pero no hay lugar para la autocompasión. Quien se autocompadece fracasa inevitablemente en la serie de duras pruebas a las que es sometido en la conquista por una vértebra, para el ascenso de la divina Madre Kundalini. Debemos de ser duros con nosotros mismos, pero debemos ser plenos de comprensión y tolerancia ante la debilidad del prójimo. Llevar la serpiente sagrada vértebra en vértebra implica terribles sacrificios, grandes privaciones, esfuerzos sobrehumanos y la muerte de determinados yoes, pasiones, vicios. La divina serpiente avanza por el canal medular del Brahmanadi en conformidad a los méritos del corazón. Conforme la divina madre avanza por el estrecho sendero, va haciendo florecer las rosas en nuestra cruz. Tras muchas e intensas batallas, lentamente va llegando la sacra serpiente a la tercera vértebra cervical. Las pruebas son terribles y la ceremonia en cada templo son majestuosas. En esta vértebra es cuando tenemos que pasar por la simbólica decapitación sufrida por Juan el Bautista. Debemos sufrir todo aquel drama enseñado por el Bautista. El ego debe de morir y debe ser reducido a polvareda cósmica. Son muchos los yoes que deben ser incinerados por el fuego de la espada de Kundalini para lograr el ascenso por la escala mística hasta la tercera vértebra cervical y poner en actividad ígnea el chakra de Visuddha. El fuego sagrado es quien abre las puertas del templo de Sardis y el éter ígneo nos confiere el terrible poder de hablar el verbo y por el verbo. Con el trabajo siempre intenso y constante en la fragua de los dioses, después de muchas batallas terribles contra el ego y contra todo aquello que significa el adeptado de la logia negra, contra sí mismo, la naturaleza, la familia, el mundo, etc., Kundalini logra, después de duros y difíciles triunfos, llegar hasta las puertas de la segunda vértebra cervical. Se han llenado los requisitos necesarios y los merecimientos son suficientes. Se abren las terribles puertas del misterio y florece el tercer ojo, el ojo de la clarividencia en el entrecejo del iniciado. El chakra ajna se llena de fuego y la iglesia de Filadelfia recibe al iniciado para un augusto e ígneo ritual. En estas alturas que el discípulo comienza a ser clarividente porque su sentido oculto ha recibido el fuego del Espíritu Santo. Solo el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Kundalini, otorga el poder de la clarividencia. Los 33 grados se hallan en íntima relación con las 33 vértebras de la columna espinal. Ningún fornicario eleva su consciencia a tan solo una vértebra
y menos podría ser un iniciado de grado 33. Para lograr el grado 33 hay que llevar la divina serpiente hasta la vértebra cervical o andas. Cuando el fuego sagrado ha llegado hasta esta altura, entra en intensa actividad la rosa ígnea pertinente al Chakra Sahasrara y nos abre las puertas de la iglesia de la Odisea. Es en ese instante que se escucha el gong metálico que hace estremecer nuestra tierra filosofal. Las 33 vértebras de nuestra caña están unidas por el fuego. Hemos realizado los 33 grados de poder del fuego correspondientes a la primera iniciación de misterios mayores. La glándula pineal, llena de luz y fuego, ilumina todo el templo con un resplandor divino indescriptible. La fiesta es solemne y se otorga al iniciado una túnica blanca de lino superior hecha en fuego. El iniciado recibe la corona de los santos, la corona de la vida, en un impulso maravilloso para continuar en el sendero, realizando la gran obra. Corresponde al iniciado conectar la glándula pineal a la glándula pituitaria. El iniciado debe llevar el fuego sagrado a través de un finísimo canal que intercomunica las dos glándulas llenas de fuego y convertirse así en un iluminado. Luego de este trabajo espantosamente difícil, se debe llevar el fuego sagrado hasta el Paramananda y hacer brotar a través de él el fuego de Kundalini. Este hecho constituye la conquista de la corona de los santos, que es depositada a los pies del Cordero, el Cristo interno. El trabajo continúa. Kundalini debe llegar a través de un sendero secreto hasta el entrecejo, hasta la misma raíz de la nariz donde se halla el átomo del Padre. En ese augusto instante, cuando el iniciado llega al átomo del Padre, es cuando logra la alta iniciación. Llega a convertirse en maestro de misterios mayores de primer grado. Recibe en su frente la estrella dorada de 5 puntas. Mas eso no es todo el trabajo. Ya ha conquistado el iniciado su primera iniciación del fuego, pero aquí se presenta un grave peligro. Ser merecedor a este grado sublime no es todo. Uno debe de ser confirmado. A veces la espera es muy larga, se requiere mucha paciencia, más paciencia, pero nunca resignación. Mientras se espera, hay que seguir trabajando en sí mismo y en uno mismo. Corresponde ahora al iniciado llevar la serpiente sagrada de Kundalini a través del secreto sendero que une el cerebro y el corazón. Debe abrir las 7 cámaras secretas que se hallan a lo largo del estrecho e ígneo camino que nos lleva hasta el gran portal del templo corazón. El fuego sagrado de Kundalini en el cuerpo físico corresponde a la primera alta iniciación de misterios mayores. Debe de llegar necesariamente hasta el corazón y no solo hasta el entrecejo. En definitiva, y resumiendo, llevar la primera iniciación, conseguir la primera iniciación de fuego, vale decir, de misterios mayores, no es sino abrir el primer sello del Apocalipsis. Y nos es necesario abrir los 7 sellos. Bien, el cáliz de loto o cáliz de alabastro, llamado a Copa de los Deseos por Howard Carter, procede de la tumba del faraón egipcio Tutankamón. El objeto recibió el número de hallazgo 014 y estuvo expuesto en el Museo Egipcio del Cairo. Hay unos números de inventario que se pueden consultar perfectamente en Internet. Posteriormente fue trasladado al nuevo Gran Museo Egipcio. En el extremo superior de cada rama de la palma hay un símbolo Ankh, el signo de la vida. Las inscripciones están grabadas y rellenas de pigmento azul. Howard Carter copió las inscripciones y pidió a Alan Gardiner que le proporcionara una traducción, ya que las necesitaba para su publicación. Y aquí vemos lo que es la traducción. Haz que él viva, oh Horus, haz que sean hermosas sus ordenanzas, haz que él sea un Horus dorado, hazlo propicio a los dioses, oh Señor del Alto y del Bajo Egipto, Señor de las dos tierras, viva tú que reines durante millones de años. Tú, Señor de Tebas, sentado con tu cara hacia el norte, con tus ojos derramando felicidad. Bien, el grial y las cráteras sagradas de todas las religiones representan al órgano femenino de la generación y corresponde al vaso cosmogónico de Platón, a la copa de Hermes y de Salomón, y la urna de los antiguos misterios. El gardal de los egipcios es pues la clave del grial. Es en suma la misma palabra. También los egipcios poseían este atributo. Serapis se representa a menudo con el mismo objeto sobre su cabeza, llamado gardal en las riberas del Nilo. En ese gardal conservaban los sacerdotes el fuego material, como las sacerdotisas el fuego celeste de Ta. En efecto, de deformación en deformación, gardal se ha convertido en gradal y luego, con una especie de aspiración, el grial. La sangre que bulle del santo cáliz es la fermentación ígnea de la vida o de la mixtión generadora. No podemos por menos de deplorar la ceguera de aquellos que se obstinan en no ver en este símbolo, despojado de sus velos hasta la desnudez, más que una profanación de lo divino. El pan y el vino del sacrificio místico es el espíritu o fuego en la materia que por su unión producen la vida. Y aquí por qué los manuales iniciáticos cristianos, llamados evangelios, hacen decir alegóricamente a Cristo: yo soy la vida, yo soy el pan vivo. He venido a prender fuego en las cosas y lo envuelven en el dulce
signo exotérico de alimento por excelencia. Recordemos que el misterio del grial obedece al misterio de la magia sexual, al gran arcano, al arcano solar. El venerable maestro Johansson afirma: la inserción del falo vertical en el Zeis horizontal sintetiza todo el modus operandi del arcano real. El Zeis es la morada del falo. El Zeis y el falo, bien unidos, se halla la clave secreta para el despertar del fuego. Lo fundamental, lo importante es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal, del ens seminis. Con este magno trabajo despierta Kundalini y asciende hasta la laringe creadora. Requisito fundamental es vivir los valores para la transformación de la conciencia, vivir los preceptos divinos, amar a la humanidad, ser dueños íntegros y absolutos de la palabra, obedecer la voluntad del Padre, etc. La transmutación integral es la que realizan los amantes místicos en aquella práctica que se vive entre un hombre y una mujer unidos en bodas con el objeto de cristificarse. A esta práctica de transmutación se le denomina arcano solar, arcano real, arcano AZF, gran arcano, maituna, carecha, etc. Trabajo con el arcano solar lleva indefectiblemente al despertar de la conciencia y de ahí a la disolución del ego. Y lo que es más, engendra realmente eso que es el amor y nos coloca en una libre disposición para hacer la voluntad del Padre. Bien, veamos ahora qué es lo que nos dice Philip Vandenberg, especialista en egiptología, sobre el joven faraón en su obra La maldición de los faraones. La operación de liberar de sus envolturas a Tutankamón, embalsamado hace 3.000 años, resultó más difícil de lo que se temía. Las vendas, que medían de 6 a 9 centímetros de ancho, daban en algunos lugares más de 16 vueltas. Entre las vendas aparecieron un total de 143 alhajas rodeadas de almohadillas de lino para que no deformaran la momia. Los brazos, las piernas y el pene habían sido envueltos por separado antes de incluirlos en el vendaje general. Los dedos de las manos y los pies estaban envueltos en tela y enfundados en oro. Debajo de las vendas de lino aparecieron finalmente un símbolo de Isis, 2 símbolos de oro de Osiris y un cetro de feldelpasto verde. Debajo, 3 colgantes de oro en forma de palmera y de serpiente. Bien, con respecto a las joyas, alhajas, con carácter general, alegorizaron siempre en los misterios antiguos los grados de conciencia y el avance espiritual. El tórax estaba vendado en forma de cruz, símbolo sexual por excelencia, al cual ya hemos hecho referencia anteriormente. Tan solo apuntar otra casualidad o curiosidad, y es que justamente en el pecho, a la altura a la altura del pecho, cabalísticamente tendríamos que hacer referencia a Tiferet, al Tiferet de la Cábala, el Manas superior, que no es otra cosa sino que el alma humana. Aquí lo vemos. Y justamente ese vendaje en forma de cruz estaba pues prácticamente donde se encuentra Tiferet. Bien, obviamente Tutankamón era un maestro que había cristificado sus vehículos, sus cuerpos. Al respecto, el venerable maestro Johansson afirma que todo hombre real es un trío sagrado compuesto de Atman, Buddhi y Manas. En cambio, la criatura humana, el animal racional, es solo un conjunto de materia, energía y ego. La materia en el animal racional se halla representada por sus cuerpos físico, vital, astral, mental y causal. Todo animal racional tiene esos 5 cuerpos, los que constituyen el Manas inferior de la teosofía real. Los cuerpos físico, vital, astral, mental y causal del animal racional no son sino simple y llanamente un calco el uno del otro, y no hay en ellos gran diferencia. Pero también estos cuerpos humanos naturales y lunares son eminentemente materiales y están constituidos por materia, pero materia de muy baja calidad. Esta materia ha cristalizado gracias a, desgraciadamente, la fornicación. Toda criatura que viene al mundo trae consigo sus 5 cuerpos de naturaleza eminentemente animal, natural, común y corriente, fruto de la fornicación. El manas superior es realmente el alma humana. El manas inferior es solo y simplemente el cúmulo de los cuerpos naturales y lunares que posee todo animal racional. Manas superior lo constituyen los cuerpos solares. Manas inferior lo constituyen los cuerpos lunares o animales o inferiores. Manas superior es el fruto de las constantes transmutaciones. Es la flor maravillosa dimanante de la cruz ígnea, forjada en la novena esfera. Manas inferior es simple y llanamente el fruto de la inmunda fornicación. Bien, continuando con la simbología de las joyas y amuletos, encontramos en la momia de Faraón, nos llama la atención el hecho de que el pene haya sido envuelto aparte de los otros miembros, que es algo significativo. Existe una escultura egipcia en el Museo del Cairo con el pene en estado de erección y sobre el cual podemos leer lo siguiente: dador de la razón. Y es así como lo venimos manifestando en muchas charlas y en esta misma. El cruce de Lingam-Johnny es la clave de todo poder. Destacamos, al igual que sucedía cuando hablamos en su momento del señor de Palenque, de la misma manera los dedos de la momia de Tutankamón aparecen enfundados en oro
Y de nuevo hemos de decir que aquí nos encontramos con una viva representación de los 10 sefirot cabalísticos que debemos asimilarnos en el proceso de la revolución de la conciencia y su despertar. Habíamos hecho referencia también a que se había encontrado una palmera simbolizando la columna vertebral, al igual que la vara de los patriarcas y, por supuesto, la serpiente, símbolo inequívoco de Kundalini o de la serpiente de fuego. Un Anubis de feldespato fue encontrado para señalar que el señor de la ley le había declarado muerto psicológicamente. No olvidemos que Anubis es el señor de los difuntos, que han muerto en sí mismos. Comentar al respecto que las momias muertas eran depositadas en lugares como el Valle de los Reyes y de las Reinas, y estas momias se les extraían las vísceras y se colocaban en los vasos de alabastro, como es el caso de Tutankamón, Ramsés II, Amenofis II, Seti I, Kara y muchos otros soberanos. Podemos presuponer que las momias han sido custodiadas de una manera muy especial y específica. Al principio de la charla indicábamos que nos teníamos que fijar justamente donde estaba situado en la antesala de la cámara funeraria Anubis. Bien, Anubis, supremo jerarca de la ley del karma, lo visualizamos en algunas fotografías que representan la entrada de la tumba del faraón Tutankamón, como la que vemos a mí. Podemos presuponer que no por casualidad se encontraba justamente en la entrada. Entendemos que custodiaba y advertía que todo aquel que osara profanar la tumba sería castigado por la justicia divina y al parecer, como todo el mundo sabe, meses después, en 1923, murieron ciertas personas que habían incursionado en la tumba. Archibald Douglas, al igual que Audrey Herbert, hermanastro de Lord Carnarvon, fallecieron. Otro personaje central de las excavaciones, Ali Farmi Bey, de la aristocracia egipcia, fue asesinado en un hotel de Londres y su hermano se suicidó. Evelyn White, quien colaboró en el descubrimiento de Tutankamón, también se suicidó ahorcándose. Lady Elizabeth Carnarvon murió a consecuencia de la picadura de un insecto. George J. Gould, magnate de los ferrocarriles en los Estados Unidos, murió de neumonía después de haberse resfriado en su visita a la tumba. Y el millonario surafricano Col Soel murió de una caída. Richard Bethel, hombre que ayudó a Carter a clasificar el tesoro, murió al parecer suicidándose. Su padre, Lord Westbury, se quitó la vida en Londres al arrojarse por la ventana de su habitación. En su dormitorio tenía un jarrón de alabastro procedente del sepulcro de Tutankamón. Durante los años que siguieron al descubrimiento de la tumba en 1922, más de una veintena de personas que de algún modo estuvieron relacionadas con ella murieron de forma natural. Un hombre que nunca creyó en la maldición de los faraones fue precisamente el que hubiera tenido más motivos para tenerla. Howard Carter murió un poco más adelante por causas naturales. Por todas las razones que hemos esbozado, Tutankamón se hizo a sí mismo rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Por tal motivo mereció el honor de ser enterrado en el Valle de los Reyes, ya que se hizo primero rey de sí mismo. Y al igual que el faraón, para hacernos reyes de nosotros mismos, tenemos un gran tesoro que es mucho más valioso que el oro encontrado en la tumba de faraón. Nos estamos refiriendo a los valores de transformación íntima, que son los mismos valores de la Rosa Cruz. Vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Entendiendo por el valor de la vida, como siempre, hablamos de la transmutación alquímica de nuestras aguas seminales, del licor seminal, de nuestras aguas espermáticas, de ese oro líquido que comentábamos al principio. Nos interesaba cuando hablamos precisamente de que la tumba de Tutankamón se encontraba repleta de oro, no solo pues, en diversos objetos esparcidos, la propia máscara del faraón, como hemos visto, oro abundante por todas partes. Y dijimos que a nosotros nos interesa fundamentalmente dos aspectos simbólicos del oro. El oro líquido, nuestras aguas espermáticas que debemos de cuidar y transmutar, y luego lo que es justamente el oro de los cuerpos, la cristificación de los cuerpos solares. Eso realmente es lo que nos interesa, que es el oro del ser. Pero tenemos que empezar el trabajo por la base. Y obviamente en el valor de la vida hemos de transmutar alquímicamente nuestras aguas, y el producto de lo que es la transmutación alquímica de la energía sexual, insisto, como apuntamos en un momento de la charla, debe de ser conducida por los canales Ida Pingala hasta el cerebro y luego hasta el corazón. Es decir, las prácticas de transmutación de energía sexual, de transmutación alquímica de energía sexual, implican la transmutación de nuestras aguas espermáticas y la conversión de nuestras aguas en energía crística que asciende victoriosa por los canales de transmutación hasta el cerebro y hasta el templo corazón, que es donde se encuentra el Budatta, la chispa divinal o lo que es la esencia. En definitiva, nuestra conciencia. Precisamente nuestra conciencia se alimenta de energía sexual transmutada. Estamos viendo en pantalla una de las tres modalidades de energía sexual, perdón, de transmutación sexual
que es en este caso la transmutación unipolar, que está destinada a personas que todavía no están trabajando con su pareja, para personas que se encuentran solas, sin todavía estar trabajando en pareja. Magnífica práctica en la cual, acompañada de la vivencia de los demás valores, perfectamente podemos alcanzar el despertar de la consciencia. Aquí vemos una representación de los nadis, de los canales Ida y Pingala, por donde hemos comentado que asciende victoriosa la energía sexual transmutada hasta el cerebro y luego hasta el templo corazón. Aquí tendríamos que comentar, este es el segundo tipo de transmutación, la transmutación bipolar. En la transmutación bipolar ya sí que contamos con pareja, hombre-mujer, mujer-hombre. Todavía no hay contacto sexual, sino que aquí, tal como vemos en esta maravillosa fotografía, las parejas se cogen de las manos y ahí se establece un contacto bioelectromagnético, una especie de... cada miembro de la pareja realiza su propia práctica de transmutación unipolar y se establece un intercambio bioelectromagnético, una especie de intercambio energético, es una especie de antesala de preparación para prepararse para vivir el tercer tipo de transmutación. En este caso, hablaríamos del secreto de los secretos, que es el arcano solar. Arcano solar, arcano real, magia sexual, alquimia sexual, tantra blanco, udvareta yoga. Bueno, son varias calificaciones, varios sinónimos para expresar una misma realidad, que es justamente una práctica donde hay una magnífica transmutación, pero no hay ni orgasmo ni eyaculación, sino una magnífica transmutación de la simiente en el que cada miembro de la pareja realiza su práctica de transmutación, haciendo ascender victoriosa ese fuego sexual convertido en energía crística hasta el cerebro y hasta el corazón. Insisto, aquí en principio no hay ni orgasmo ni fornicación, hay contacto sexual, pero con una magnífica transmutación. El valor de la muerte mística, el valor concretamente de la muerte, implica la muerte del ego. Inicialmente, tal como nos encontramos, debemos de realizar un control yoístico. Debemos de impedir la manifestación de los yoes. Habitualmente lo que se manifiesta a través del animal racional de cada uno de nosotros, ¿qué es? Pues yoes, ego. Si aprendemos a realizar un control del ego, si aprendemos a cortar su manifestación, pues empezaremos poco a poco a comenzar su debilitamiento, que es lo que realmente interesa, para posteriormente, en otra fase, cuando alguien despierta conciencia, cuando alguien ha despertado conciencia y posteriormente despierta Kundalini como consecuencia de las prácticas de magia sexual, ya con el fuego sagrado de Kundalini, nuestra divina madre Maya, María, Isis, Cibeles, etcétera, con el fuego sagrado es como ya podemos empezar a eliminar los yoes. Hemos comentado en esta conferencia de Tutankamón muchos aspectos relacionados con Kundalini. Tenemos que tener bien claro que Kundalini solo despierta después de haber despertado conciencia y, por supuesto, Kundalini solo despierta con las prácticas de magia sexual entre mujer y hombre, entre hombre y mujer. Por supuesto, acompañando pues con la vivencia de los demás valores que estamos desgranando ahora mismo. Así que el valor de la muerte obviamente es la muerte del ego, primero su debilitamiento, una etapa más temprana en la cual nos encontramos, posteriormente, pues con la eliminación de los yoes, tal como hemos esbozado también en una conferencia dedicada precisamente a las fases de la muerte del ego. Bien, el valor del amor implica precisamente el amor a nuestros semejantes, amar a nuestros semejantes más que a nosotros mismos. Obviamente nos estamos refiriendo no solo a amar a nuestros amigos, hermanos, etcétera, sino a darles lo más valioso que tenemos, que es la enseñanza de la Rosa Cruz. Nosotros hemos recibido gratuitamente lo que consideramos lo más valioso que tenemos, que es la enseñanza. Y debemos, concretamente, para poder avanzar en el sendero, no podemos ser egoístas y acaparar todo el saber, todo el conocimiento, toda la información y no compartirla con los demás. Porque si hiciéramos eso, no avanzaríamos ni un milímetro en el sendero. Tenemos que también preocuparnos de nuestro prójimo. Por eso tenemos que amar a nuestro prójimo. Y tenemos que ocuparnos de divulgar la enseñanza. Evidentemente, nuestra responsabilidad es cuanto más información tengamos, más responsabilidad con la humanidad tenemos y tenemos que colaborar para que nuestros semejantes, amigos, hermanos, compañeros de trabajo, vecinos, puedan tener la misma posibilidad que hemos tenido nosotros, que es conocer la enseñanza. Si luego, pues, los que reciben la enseñanza, los receptores de la misma, no la quieren vivir, bueno, pues nosotros cumplimos realmente con lo que tenemos que cumplir, que es divulgarla. Y por último, hablaríamos precisamente del valor de la libertad y de la sabiduría.
Mediante el valor de la libertad aprendemos a vivir conscientemente. La mayoría, concretamente, de los habitantes de este planeta, su inmensa mayoría, viven una vida rutinaria, mecánica. Cumplen seriamente su rol, un rol mecánico que les lleva a atravesar esta vida como si fueran un maletín y llegar a la muerte sin más. En un abrir y cerrar de ojos, pues prácticamente ha pasado su vida y no comprenden ni les ha interesado ni han llegado a tener la información de quiénes son, qué es lo que son, de dónde viene, a dónde van, etcétera. Y mueren exactamente bien, cumpliendo su rol mecánico. Mueren completamente igual que nacieron. De lo que se trata precisamente es de aprender a vivir conscientemente de segundo en segundo. Para lo cual, pues tenemos en lo que es la Orden de los Cruzón, lo que es en el valor de la libertad, la práctica de la división de la atención consciente. Esta práctica se la denomina la práctica del IAU, I de individualidad, A de acción, U de ubicación. Tenemos que, insisto, de segundo en segundo a aprender a vivir conscientemente, para lo cual utilizamos dos columnas tonales, dos aspectos fundamentales, el autorrecuerdo y la autoobservación. Autorrecuerdo o recuerdo de sí, también se denomina así, y la autoobservación. Entonces, mediante el autorrecuerdo, en un momento dado debemos de autorrecordarnos como conciencias, no como cuerpo físico, no autorrecordarnos como que tenemos un nombre personal, sino debemos de sentir con el corazón quiénes somos, preguntándonos quiénes somos como conciencias. Sin perder esa noción de quiénes somos, extendemos, ahora sí, con la atención consciente y la autoobservación, extendemos la atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, es decir, nuestra acción. Y sin perder la noción de quiénes somos y de lo que estamos haciendo, mediante la atención consciente, extendemos mediante la autoobservación y la atención consciente, utilizando la autoobservación, extendemos la atención hacia el lugar en el que nos encontramos, nuestra ubicación. De tal manera que siendo uno, dividimos nuestra atención en tres y en ese instante empezamos a vivir de segundo en segundo conscientemente. Con esta práctica lo que hacemos es colocar un muro de contención, una especie de presa para todas las injerencias de la mente. La mente continuamente nos está bombardeando con raciocinios, logicismos, imágenes del pasado, recuerdos, imágenes del futuro, proyecciones, queremos decir, ensoñaciones absurdas, miedos y miles de yoes que se nos representan en la mente. Eso es simplemente sueño. Y toda esa ensoñación colabora precisamente a mantenernos en la más profunda hipnosis y en el sueño profundo. Para romper ese sueño, para aprender a vivir conscientemente, pues tenemos la práctica de IAU, y podemos empezar a vivir de segundo en segundo y extender lo que es la práctica a las 24 horas del día. Para terminar, valor de la sabiduría. Siempre decimos que el valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre. Obviamente, en el momento en el que nos encontramos, pues lo que hacemos generalmente es nuestra propia voluntad. Para aprender a hacer la voluntad del Padre, primero tenemos que despertar consciencia. Y precisamente el Padre impele, nos exhorta que para hacer su voluntad, lo que tenemos que hacer precisamente es despertar consciencia. Entonces, mientras tanto, lo que tenemos que aprender es a sentir a nuestro Divino Padre dentro, a nuestro lado, siempre a nuestro lado, pedirles para que nos den fuerza, sabiduría, para seguir avanzando en el sendero. Mantenerse en este Kali Yuga viviendo los valores de la Rosa Cruz realmente no es fácil. Es bien duro, pero ahí están nuestros padres para darnos fuerza, energía, ayudarnos e intentar continuar en el sendero. Por supuesto, ni que decir cabe que para todas las prácticas que conocemos de la orden, pues tenemos que pedirles su asistencia y pedir que nos ayuden en la práctica. Y de tal manera llegará un día en que realmente podamos despertar conciencia y podamos realmente aprender a hacer la voluntad del Padre. Obviamente, estos cinco valores, vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, vividos realmente en la práctica, nos llevarán, al igual que los hierofantes de la antigüedad, al igual que los maestros, al igual que Tutankamón y otros maestros, al despertar de la conciencia, nuestra cristificación y, si hacemos la voluntad del Padre, quizás hasta incursionar en la creada luz del absoluto. Así que bueno, dar las gracias a todos por su asistencia. Si alguien tiene alguna pregunta y somos capaces de contestar, por lo menos lo intentaremos. Así que esperamos si hay alguna inquietud y a vuestra disposición.